Este seminario va a estar presentado por Anthony Figueroa, actual presidente de nuestra asociación. Él es un estudiante de último ciclo de la carrera de física de la Facultad de Ciencias. Bueno, sin más preámbulo, puedes empezar, Anthony, con tu presentación. Ok, muchas gracias, Jefferson. Eh, bueno, supongo que todos están escuchando. Creo que el audio está bien, así que voy a iniciar. Eh, bueno, como mencionó Jefferson, mi nombre es Anthony Figueroa. Yo soy miembro del grupo de la Asociación Estudiantil de Física Teórica de la UNI. Y bueno, entonces tengo este reto de empezar los seminarios, ¿no?, de este semestre. El título es Fuerzas de marea y tensor de curvatura de Riemann. A ver, lo he dividido en dos partes. Voy a intentar no centrarme mucho en los conceptos matemáticos, porque yo sé que están viendo personas de quinto o sexto ciclo de la carrera y todavía no han llevado algunos conceptos, entonces voy a intentar dar algunas nociones. Entonces lo he dividido en dos partes. La primera parte trata sobre eh, las fuerzas de marea propiamente en un campo gravitacional newtoniano. Y una vez ya conocido las fuerzas de marea que aparecen, ¿no?, en Newton, recién voy a plantear algunos conceptos que hay en geometría riemanniana, ¿no? Y cómo aparece el tensor de curvatura y cómo se relaciona con las fuerzas de marea. Ya, entonces, a ver, voy a empezar. Ya, acá está el resumen que voy a seguir. Voy a dar una pequeña introducción que es muy importante. Voy a intentar no quedarme mucho hablando en la introducción porque es bastante en realidad. Aquí se puede discutir mucho. Después ya voy a hablar de fuerzas de marea, en el caso newtoniano, como les mencioné. Algunos conceptos voy a dar de geometría riemanniana, sobre todo resultados. Yo no soy experto en geometría riemanniana. Después voy a hablar sobre desviación geodésica y bueno, y algunas conclusiones y perspectivas. Ya, a ver, para empezar, ¿no? La introducción es la siguiente, ¿no? Vamos a empezar hablando del principio de equivalencia, ya que a partir de estos conceptos va a surgir la idea de fuerzas de marea. ¿Está bien? Bueno, algo interesante es que hay muchos planteamientos del principio de equivalencia, hay muchos papers, hay mucha información, así que yo me estoy basando en la bibliografía que ahí está señalado, en cada párrafo al terminar, ahí está la bibliografía, ¿no? Bueno, entonces, primero el principio de equivalencia débil, ¿no? A ver, puedo plantearlo de esta manera, ¿no? Dado un campo gravitacional, todas las partículas de prueba de la misma velocidad inicial caen con la misma aceleración. Esa es una forma de plantearlo, o si no, de otra manera es la masa gravitacional de cualquier sistema es igual a la masa inercial. Entonces, aquí se tiene esta ecuación, ¿no?, sencilla. La masa inercial es igual a la masa gravitacional. Ya, esta información yo la obtuve de un paper, que es del Ohanian, Hans Ohanian. Es un paper que se llama ¿Cuál es el principio de equivalencia? Así es el nombre del paper en inglés. Y bueno, me pareció muy interesante esas discusiones que hacen. Entonces, bueno, este principio está sustentado, ¿no?, por el experimento de Edwards. Es un experimento muy conocido donde se mide las diferencias entre la masa inercial y la masa gravitacional y se encuentra una diferencia muy, muy pequeña. Bueno, acá está el paper, ¿no? Donde están las medidas y bueno, se utiliza una balanza de torsión, ¿no? Ya, entonces quería empezar por eso, principio de equivalencia débil. Ya, después voy a tener el principio de equivalencia fuerte, ¿no? Hay algunos también lo llaman este principio, el principio de equivalencia de Einstein, pero hay algunas diferencias, ¿está bien? Bueno, yo lo llamaba principio de equivalencia fuerte. Einstein dijo lo siguiente, ¿no? Sea K' un sistema de referencia, tal que en relación con K', una masa suficientemente distante de otras masas, tiene un movimiento acelerado
de modo que su aceleración y dirección de aceleración son independientes de su composición material y estado físico. Hasta aquí lo que dice Einstein es en realidad el principio de equivalencia débil, ¿no? Después se pregunta, ¿no? ¿Le permite esto a un observador en reposo relativo a K' sacar la conclusión de que se encuentra en un sistema de referencia realmente acelerado? Y la respuesta es que no, porque el comportamiento mencionado anteriormente de masas en movimiento libre en relación con K' puede interpretarse igualmente bien de la siguiente manera. El sistema de referencia K' no está acelerado, sino la región del espacio-tiempo está bajo la influencia de un campo gravitacional que genera el movimiento acelerado de los cuerpos en relación con K'. Bueno, es un poquito confuso. Otra manera de decir este principio de equivalencia es la siguiente. No hay forma, por experimentos confinados en una región infinitesimal del espacio-tiempo, distinguir un sistema de referencia inercial en una región de otro sistema de referencia inercial en otra región. Esto lo obtuve del Misner, del libro Gravitación. O sea, acá lo que nos está diciendo es que si tengo un sistema gravitacional y tengo un sistema acelerado, no se pueden distinguir bajo ciertas condiciones. Otra manera está aquí, ¿no? No hay experimentos locales que distingan una caída libre en un campo gravitacional de un movimiento uniformemente acelerado en el espacio en ausencia de campo gravitacional. Esto lo obtuve del Inverno. ¿Está bien? Entonces, lo que nos está diciendo aquí, este principio de equivalencia, es básicamente que un sistema acelerado, uniformemente acelerado, es casi lo mismo, o por decirlo de esta manera, es equivalente, ¿no?, a un campo gravitacional homogéneo. Entonces, no se puede distinguir un sistema acelerado, un campo gravitacional homogéneo. O también, un sistema acelerado uniforme es equivalente, ¿no?, a una región, a un campo gravitacional, a una región local, o sea, muy, muy pequeña, o un campo gravitacional. Estos dos conceptos no se pueden distinguir. Ya. Y acá tengo algunas imágenes, ¿no? Algunas imágenes. Por ejemplo, acá tengo un cuerpo, ¿no? Se puede ser un planeta, esta circunferencia, un planeta, bueno, está exagerado, y acá hay un ascensor, ¿no? El clásico ejemplo. Entonces, este ascensor está en reposo sobre este planeta, este cuerpo, y bueno, esta persona está siendo atraída por una fuerza, ¿no? Una fuerza de gravedad. Pero nosotros podemos tener el mismo ascensor subiendo verticalmente con una aceleración. Entonces, la persona que está en el interior siente lo mismo que la otra persona que está sobre esa superficie. O sea, las dos personas en el interior, si las ventanas estuvieran cerradas, se preguntarían, ¿yo estoy en un sistema acelerado o estoy en un campo gravitacional? Si esas dos personas, a ver, creo que acá está, ¿no? Acá hay otra imagen. Si estas dos personas que están en un campo gravitacional, a la derecha está sobre la Tierra y a la izquierda, bueno, está acelerado. Si estas dos personas, por ejemplo, sueltan unas esferas, las dos esferas se van a ir al suelo. La persona que está acelerado, este sistema acelerado, la persona en el interior va a pensar que afuera hay un campo gravitacional porque las esferas están yéndose al suelo. Ahora, la otra persona que está sobre la Tierra también suelta y por la gravedad va a ir hacia la Tierra estas dos esferas. Pero también se va a confundir porque no va a saber si está en un campo gravitacional o si ese sistema es en realidad un sistema acelerado. Obviamente las ventanas están cerradas y no pueden ver qué es lo que pasa afuera. Como dije, esto solamente se cumple cuando el campo gravitacional es homogéneo, ¿está bien? Y además, también se cumple cuando el sistema está acelerando de manera uniforme, ¿está bien? En algunos autores mencionan de que eso también se cumple, ¿no? Cuando
la región en la que estoy haciendo el experimento, por ejemplo, soltando las esferitas, es localmente pequeño, ¿no? Es una región local, muy, muy pequeña. Entonces, en esas regiones muy pequeñas, la aceleración, la gravedad, ¿no?, de un planeta, por ejemplo, es casi la misma, casi homogénea. ¿Está bien? Entonces, en ese caso, si estoy haciendo un experimento en una zona muy pequeña, por ejemplo, imagínense ese cohete muy pequeño, entonces, y hay un sistema uniforme, entonces tampoco se distinguen esos dos fenómenos, ¿no? Las dos personas en el interior no saben si están en un campo gravitacional o en un sistema acelerado. Ya, ese es el principio de equivalencia. A grandes rasgos, como les dije, hay muchas cosas por discutir aquí, hay muchos papers. Al final seguramente podemos hablar de repente un poco más de esto, pero bueno, no quiero concentrarme aquí porque hay mucho tema todavía desde la introducción. Ya, entonces, hasta aquí ya vimos el principio de equivalencia. Bajo ciertas condiciones hay dos sistemas, uno en un campo gravitacional, uno acelerado, y ambos sistemas, ambas personas, astronautas, que están dentro de esta nave o este ascensor, no distinguen en cuál de los dos sistemas están, ¿ya? Pero ahora vamos a ver justamente esto, ¿no? Las fuerzas de marea. Vamos a ver qué sucede cuando no se cumplen las condiciones de localidad. O sea, vamos a suponer que los ascensores o las naves en las que están las dos personas son muy grandes, ¿está bien? O si no, en el sentido más estricto, ¿no? Cuando el campo gravitacional no es homogéneo. El campo gravitacional, en realidad, ese es el caso, ¿no? Los campos gravitacionales no son homogéneos. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? Ya no se cumple el principio de equivalencia. Y como ya no se cumple el principio de equivalencia, ya se va a poder distinguir ambos sistemas. Un sistema acelerado, y voy a poder distinguir si estoy en un campo gravitacional. Pero la pregunta es, ¿qué efectos aparecen para poder diferenciar justamente que estoy, por ejemplo, en un campo gravitacional? Y aquí viene, ¿no? Justamente estos efectos que aparecen cuando yo estoy en un campo gravitacional, son las fuerzas de marea, ¿no? Ya, eso es lo que quería introducir por eso expuse primero como introducción el principio de equivalencia, que me pareció importantísimo. Entonces, a ver, si yo estoy en un campo gravitacional, está cerrado, estoy en un ascensor, eh, como dije al inicio, yo no sé si estoy en un sistema acelerado o en un campo gravitacional, pero como el campo gravitacional es inhomogéneo, no es homogéneo, no es igual en cada punto, entonces yo voy a darme cuenta, eso ya rompe el principio de equivalencia. Entonces yo ya me voy a dar cuenta que, bueno, no estoy en un campo gravitacional. ¿Y cómo me voy a dar cuenta? Porque van a aparecer algunos efectos. ¿Está bien? Debido al campo gravitacional, debido a esa inhomogeneidad, van a aparecer efectos que se llaman efectos de marea. Van a aparecer, según el experimento que haga, van a aparecer fuerzas, ¿no? Que los voy a llamar fuerzas de marea. Ahora, para entender mejor, vamos a ver este ejemplo, ¿no? Supongamos que una nave espacial esté en caída libre hacia la Tierra. Un astronauta en el interior va a colocar una gota de agua en el centro de su nave. Entonces, encontrará este astronauta que la gota no va a ser esférica, sino va a ser elipsoidal, o sea, va a estar alargada, ¿no? Bueno, acá está una imagen, acá hay una imagen, acá hay una nave espacial, ¿no?, que está moviéndose en caída libre. Por si acaso, yo me confundía antes también, pensé que los movimientos circulares, movimientos de órbita, ¿no?, no son caída libre, y sí son también parte caída libre, ¿no? Entonces, acá tengo en esta nave espacial una gota de agua, y acá está la Tierra. Entonces, esta gota de agua, considerando ya de que no hay este principio de equivalencia, ¿no? Hay un campo gravitacional inhomogéneo, entonces los astronautas que están en el interior van a ver que la gota empieza a tener esta forma elipsoidal, ¿no?, alargada. Y ellos van a decir en ese momento, ¿por qué se hace, por qué tiene esta forma, esta gota
está alargada. Es porque tiene que haber unas fuerzas que actúan sobre él. Pero, ¿qué fuerzas? Y los astronautas van a decir, son fuerzas de marea. Van a decir que son ese tipo de fuerzas, ¿no? Que están causando este abultamiento, ¿no? Alargamiento de la gota. Ya. Bueno, ya, hasta aquí. Después lo que voy a hacer en esta siguiente slide, justamente voy a calcular, vamos a calcular las fuerzas de marea que aparecen en una partícula. Entonces, vamos a calcular la fuerza de marea sobre una partícula. A ver, aquí viene un poco, un poco de matemática, un poco de física básica, física general. Vamos a considerar un punto de referencia que se mueve en caída libre, o sea que solamente cae por efecto de la gravedad, ¿no? Solo por fuerza de gravedad. Tome este punto como el origen de un sistema de coordenadas o en caída libre con el eje Z paralelo a la línea radial. O sea, esto, ¿no? El origen de este sistema XYZ va a estar en caída libre, ¿no? Hacia la Tierra, hacia la Tierra. ¿Está bien? Entonces, nuevamente, el origen es el O y va a estar en caída libre, ¿no? Hacia la Tierra. Ya está. Entonces, a ver, una partícula la voy a ubicar en 00Z y va a tener una aceleración respecto a la Tierra, y acá se muestra, ¿no? Menos gm entre r0 más z al cuadrado. Esta es la aceleración. Bueno, esto no es difícil de notar, ¿no? Es por Newton se puede obtener esta ecuación, ¿no? Esta es la fuerza de una partícula. Una partícula se encuentra en la altura z, entonces la altura total es r0 más z, ¿no? Y acá esta sería la aceleración. Ahora, esta es la aceleración de la partícula respecto a la Tierra. Ahora, el origen, también respecto a la Tierra, tiene esta aceleración, menos gm entre r0. Y eso se puede ver aquí también de la gráfica, ¿no? El origen O, es el origen de coordenadas, tiene una aceleración, la distancia es r0. Entonces, acá está, ¿no? La aceleración. Entonces, la aceleración de la partícula respecto al origen, ¿no? La aceleración de la partícula respecto al origen es como si yo soy la partícula y digo, ¿no? Respecto al origen de este sistema coordenado, ¿cuánto de aceleración tengo? Y lo voy a denotar por A. Esa aceleración viene a ser la primera menos la segunda, ¿no? Primera menos la segunda. Esta fórmula 1 se puede obtener solo como una resta de vectores, ¿no? Estoy en el eje radial. Entonces, no es difícil de entender esta fórmula. Ya, entonces tengo una aceleración. Esta es la aceleración de la partícula respecto al sistema X y Z, ¿no? Respecto al origen. Ya, ahora, voy a considerar aquí que Z es mucho, mucho menor que R0. Hago eh, una aproximación aquí en esta expresión, el binomio Newton, por ejemplo, y voy a obtener que A es la ecuación 2, ¿no? Es 2z gm entre r0 al cubo. Ya, entonces, este viene a ser la aceleración que aparece sobre la partícula. Ahora, la fuerza, entonces, asociada a esta aceleración, viene dada por esto, ¿no? Bueno, solamente aquí a esta aceleración le falta la masa, y ahí estaría completo, ¿no? Esta es la fuerza en el eje Z, ¿no? La partícula que está ubicado en una altura Z, este viene a ser la fuerza que siente respecto al origen O. Y esta viene a ser la fuerza de marea, ¿no? Una fuerza de marea. Ya, a ver, voy a seguir. A ver, supongamos que ahora la partícula ya no está ubicada en este punto anterior, ¿no? En 00Z. A ver, un momentito. Ya, voy a avanzar un poquitito más y después me detengo para que hagan preguntas, porfa. ¿Está bien? A la mitad más o menos voy a hacer una pausa. Ya, entonces,
Si la partícula está en 0, 0, z, voy a tener esta fuerza, ¿está bien? Ahora, si supongamos que la partícula se encuentra en la posición 0 y 0 y 0, entonces hago el mismo procedimiento y voy a encontrar la fuerza de marea, ¿no? F, y. Bueno, ya no le he puesto aquí los cálculos, que son un poquito largos, pero ahora la partícula ya no va a estar en el eje Z, ¿no? Sino ahora lo ubico aquí en un punto Y hago, trazo una distancia. La distancia ya no va a ser R0, sino va a ser la hipotenusa de ese triángulo que se forma. Entonces voy a calcular ahí la aceleración, ¿no? La aceleración va a tener una componente en Z y una componente en Y. Ahí pueden usar un vector unitario, yo lo usé así, y con el triángulo que se forma, y allá va cómo es el vector unitario, ¿no? Y una vez que encontré la aceleración, que es un vector, porque va a tener dos componentes, encontré su módulo. Ese módulo es lo que tengo aquí. Ah, bueno, hago una aproximación también, ¿no? El Y es muchísimo, muchísimo más pequeño que R0 y encuentro la fuerza de marea si la partícula estuviera en esta posición, 0 y 0. Ahora, de forma similar, ¿no? Si la partícula estuviera en x0, 0, bueno, hay simetría aquí, ¿no? Entonces, la fuerza de marea sobre esa partícula estaría dada por la ecuación 5. Ya, ahora, aquí ya tendría, digamos, tres componentes, ¿no? Fx, Fy y Fz. Lo que yo puedo hacer es a la partícula ahora ubicarla en una posición cualquiera, una posición arbitraria. Entonces, las fuerzas que actúan sobre esa partícula sería Fx, Fy y Fz, ¿no? Lo que he hecho es aquí hallarlo de manera eh, aparte, ¿no? Cada fuerza. Ya, entonces, si la partícula estuviera en una posición arbitraria, ya podría calcular también las fuerzas de marea, ¿no? Eh, como lo hemos hecho hasta ahorita. Ya, entonces, ya, justamente estas fuerzas, ¿no? Estas fuerzas que he obtenido son las culpables que hacen que una partícula o un sistema de partículas, en el caso de la gota, empiece a estirarse, ¿no? Ah, algo interesante de estas ecuaciones es que, miren, Fz es positivo y es proporcional a z. Significa que conforme voy aumentando la distancia en z, la fuerza es mayor, ¿no? Y eso explicaría por qué la gota en el eje Z está más estirada, ¿no? Los puntos más lejanos al centro tienden a alejarse más, ¿no? Y Fx y Fy son negativos. Eso indicaría como hacia los ejes X y Y, la fuerza de marea los comprime, ¿no? Entonces, generando esa forma elipsoidal o ovalada, ¿no? De la gota de agua. Ya. Entonces, hasta ahí ya tendría esas fuerzas. A ver, voy a hacer acá esto. Miren, voy a hacer un cambio de notación, ¿ya? El FZ lo voy a denotar por F3 y el Z, acá iba Z, entonces lo voy a llamar X3. Al FY lo voy a llamar F2 y acá iba el Y, lo voy a llamar X2. No es exponente, por si acaso. Y al Fx lo voy a llamar F1 y acá está, ¿no? Y se denota X1. Entonces, lo que voy a hacer es, miren, si se dan cuenta, hay una similitud ya entre las tres fuerzas. Voy a hacerlo compacto, ¿no? En una sola ecuación. Ya. Lo que voy a hacer ahora es, F es la fuerza de gravedad, ¿no? La fuerza de gravedad de la Tierra hacia esa partícula. Entonces, Fk va a ser la componente K de la fuerza F. O sea, F1 sería la componente en X, ¿no? De F. La fuerza en 2 en Y y la fuerza 3 en Z. Entonces, ya, sabiendo que F es la fuerza de gravedad sobre una partícula y Fk son sus componentes, entonces se puede verificar, no he puesto acá tampoco los cálculos porque son un poco extensos, pero se puede verificar
que un campo gravitacional arbitrario, ¿no? Las fuerzas de marea respecto a un sistema de referencia cuyo origen está en caída libre, se puede expresar de esta manera. Aquí está, miren, Fk es la sumatoria de XL, la derivada parcial de Fk respecto a L, y evaluado en XL0. ¿Está bien? Ahora, esto de aquí, de repente confunde, ¿no? ¿Cómo lo he obtenido? Si ustedes al K le dan 1, le dan 2 y le dan 3, y abren esta sumatoria, porque esta es una sumatoria, ¿no? L vale de 1, 2, 3, abren esta sumatoria, les va a dar estas tres fuerzas, ¿no? Que he puesto aquí arriba. Entonces, pueden intentarlo, solamente tienen que hallar la fuerza Fk, ¿no? Un poquito de ahí en la gráfica, tracen una posición arbitraria, donde hay un X, Y, Z, y un poquito de geometría por ahí, algunas relaciones de triángulo, y sale, ¿no? Y se deriva, ¿no? Y ya. Ahora, la fuerza también se puede expresar como menos la gradiente del potencial gravitacional, ¿no? La fuerza, el menos la gradiente. Entonces, por eso es que sale aquí como una segunda derivada, ¿no? Son dos formas cómo lo puedo expresar Fk, ¿no? Esta fuerza de marea. Ya, entonces tengo la ecuación 6. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Bueno, las derivadas, como les mencioné, ¿no? En XL la derivada se ha evaluado en X0, XL igual a 0. Y ahora lo que voy a hacer es definir esta cantidad. A toda esta cantidad, que es la derivada de FK respecto a XL, y le voy a multiplicar por un número, a todo esto lo voy a llamar R, en K, en 0, L, 0. Yo sé que, ¿qué será esto? Mírenlo como si fuera solamente una función, ¿no? O un cambio de variable para simplificar notación. ¿Está bien? A toda esta derivada le voy a llamar, multiplicado por esa constante, le voy a llamar R. ¿Está bien? Entonces voy a reemplazar en la ecuación anterior, en esta ecuación 6, y voy a obtener la ecuación 7. Entonces voy a obtener que F en K, está dado por esta cantidad, el R y el XL, ¿no? Ahora, esta fuerza, como dijimos al inicio, está asociado a una aceleración, y la aceleración se puede expresar como la segunda derivada, ¿no? De la posición respecto al tiempo. La masa, fuerza, segunda derivada respecto al tiempo, por la masa pasa a dividir al otro miembro, y bueno, y me queda la ecuación 8. Ya, esta es la ecuación que voy a usar, o voy a comparar, mejor dicho. ¿Ya? ¿Qué nos está diciendo esta ecuación? Bueno, es una ecuación de la segunda derivada de esta posición, ¿no? Y está relacionado, bueno, con este R, que básicamente es la derivada de la fuerza de gravedad, ¿no? Sino que le cambió de notación nada más, le he puesto un R, y le he puesto estos índices, que por ahora no me dicen nada, ¿no? Entonces, he tenido la libertad de colocarlo de esta manera. Ya, entonces tengo la ecuación 8. Ya, a ver, creo que me querían hacer algunas preguntas. Voy a tomar aquí a ver sus preguntas para seguir avanzando. Yo tengo una pregunta, ¿Qué tal, Anthony. Carlos? ¿Qué tal? Sobre el término fuerza de marea, no hay ninguna interacción. O sea, fuerza es resultado de una interacción. Ya. La fuerza es resultado. Entonces aquí no hay ninguna interacción. Simplemente estás asignando una fuerza a una diferencia de aceleración. Exacto. Entonces Sí, no es una fuerza, es una fuerza no inercial. sí, en realidad sí. No, claro, porque no, o sea, no es resultado de alguna interacción, ¿no? Sí. Ahora, otra sobre este procedimiento, me da una duda, porque tú dices cómo se deforma la gota, ¿no? Pero tú dices pero tú dices, empiezas con una partícula. Pero ¿no sería Ah, mejor quizás entender la gota como un objeto tridimensional y tú agarras tres puntos de, por ejemplo, esta gota que es una circunferencia, entonces tendrías tres puntos
uno en el eje X, uno en el eje Y, otro en el eje Z, y las fórmulas yo creo que serían casi las mismas, ¿no? Pero entendiendo ahora sí la gota como un objeto tridimensional y de que debido a esas fuerzas, tanto en el eje Z, X e Y, tú vas a ver de que esa gota se deforma, porque un punto no se deforma, pero Claro. una gota o una esfera, sí, ¿no? Entonces yo creo que, no sé, o sea, yo creo que así sería, porque tú dices, tengo una partícula en X, en Z y en Y, ¿no? Y luego como que combinas las ecuaciones para entender la deformación. Pero yo entiendo de que esas aceleraciones serían las mismas, ¿no? De un objeto tridimensional, ¿no? Estás escogiendo 3 puntos de esta bolita que es la gota. Ujú. Ujú. No sé Claro. si cambian no creo que no Creo que, lo hay. creo que sí, ¿no? O sea, sería similar. Creo que para entender, sí, se entiende mejor de esa manera, ¿no? Yo también ahora que lo Ujú. estoy viendo así, claro, o sea, cuando empecé con una partícula es porque quiero, quiero ir analizando, ¿no? Cómo una partícula cambiando de posición, para hacerlo simple, ¿no? El cálculo sobre una partícula es fácil, y después ya yo decía, ¿no? Esa partícula que se encuentra en cualquier otra posición y bueno, voy a tener entonces, como ya calculé, digamos, cada componente, ya puedo saber también cómo tener la fuerza de marea sobre esa partícula en cualquier otra posición. Ahora, y de ahí uno dice, ¿no? Una gota es un sistema de partículas y pues también actúan muchas fuerzas sobre ella, ¿no? De manera similar, ¿no? Pero lo que me dices me parece también interesante, ¿no? Creo que podría hacerlo así para la próxima. Claro, porque si o sea, es como tener una esfera, tú estás estudiando 3 puntos de la superficie de una esfera que está centrada en el eje X y Z. Y entonces el punto solo en X, solo en Y y solo en Z, tú estás estudiando solo 3 puntos de esa esfera y tú vas a ver de que esa esfera tiene una fuerza que la va a estirar en Z y la va a comprimir en X y en Y. Porque por ahí está el signo que decías, en Z el signo es positivo, en X e Y es negativo, entonces la está comprimiendo, mientras que en el eje Z la está estirando. Ujú. Más o menos yo creo que así se la entendería. Yo creo que así se entiende hasta un poquito. Yo así lo visualizo mejor. No sé tú, no sé. Sí, 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 y ahora, y en la definición de R, ¿por qué introduces la velocidad de la luz? ya. Bueno, es más por un tema conveniente, ¿no? O ¿Por sea, qué? podría no haberle puesto nada más, ¿no? Es que voy a enlazarlo, ¿no? Con lo que viene más adelante, pero podría no haberle puesto porque es un número, ¿no? Ujú. Sí. Pero viene de alguna aproximación, eventualmente en alguna aproximación, C muy grande. Eh, Creo que sí, pero me parece que también va a estar relacionado con las unidades Ujú. que vamos a ver más adelante, ¿no? Yo lo veo como un número, ¿no? Por ahora, pero sí entiendo que va a tener, o sea, la idea es que tenga coherencia, ¿no? Con la teoría que se plantea después, ¿no? Ujú. Y por ahí tiene que estar metido el C. Ok, ok. Gracias. Ya. A ver, voy a... eh, eh, ya. A ver, Joan me dice si puedo ver la diferencia entre F minúscula, ¿no? Esas F, X, Y, Z y F mayúscula. La F mayúscula es la fuerza de gravedad, ¿no? La fuerza de gravedad que te da la teoría de Newton, ¿no? G por el producto de las masas entre la distancia al cuadrado. Mientras que las F minúsculas son fuerzas ficticias que aparecen, porque estoy en un sistema acelerado, ¿no? Eh, Como mencionó Carlos, ¿no? Entonces, o sea, son fuerzas, las minúsculas, no debido a una interacción, ¿no? Sino debido a un sistema acelerado. Cambio F mayúscula, sí, pues, ¿no? Está interactuando la Tierra en este caso, una partícula, ¿no? O un sistema de partículas también, si vemos la gota. Ya.
Ujú, ujú, claro. Ya, a ver, parece que no hay más preguntas para continuar. A ver, ya falta menos tiempo. Ya, a ver, entonces hasta aquí ya he obtenido estas fuerzas, he obtenido la ecuación 8, que es una ecuación importante. A partir, se ha obtenido, ¿no? Con estos cálculos, ¿no? Entendiéndose como fuerzas de marea, ¿no? Bueno, en este caso una aceleración, ¿no? Eh, ya, a ver, ya, aquí voy a dar algunos conceptos, ¿ya? Voy a dar algunos conceptos así rápidos. Primero, sobre derivada covariante. Eh, la derivada covariante de un vector se expresa, bueno, en este caso solamente estoy asumiendo sus componentes. La derivada covariante está denotada por estas dos, punto y coma. También puede denotarse de otra manera, pero bueno, yo elegí esta. La derivada covariante está dado por la derivada parcial, es una coma nada más, la derivada parcial del vector, más todo este término adicional, ¿no? A esta función lo voy a llamar símbolos de Christoffel, más por este vector. Entonces, a ver, para entender un poquito, si yo estuviera en un espacio-tiempo, estuviera en una geometría plana, entonces y tengo un vector, entonces si yo le aplico la derivada a un vector, como estoy en un espacio-tiempo plano, entonces lo que voy a tener es que las componentes son las que van a ir cambiando. En este caso, las componentes van a ser el primer término. Ya, esas son las derivadas parciales, las de siempre, ¿no? Las que hacemos en los cálculos. Porque, por ejemplo, si tenemos coordenadas rectangulares x, y, z, nosotros estamos seguros que los vectores unitarios o las bases de ese espacio, R3, no va a cambiar de dirección, va a seguir siendo I, J, Z, ¿no? O 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Entonces solamente vamos a tener que ver cómo cambian las componentes de un vector. Ahora, pero si estoy en un espacio-tiempo curvo, también va a existir otra contribución debido al cambio de las bases de ese espacio, o mejor dicho, debido al cambio de las direcciones, ¿no? De las bases en cada punto. Y justamente esa contribución está dado por este término adicional, ¿no? Yo lo quiero decir así para que se entienda, ¿no? De dónde sale más o menos este término. Entonces, la derivada covariante me está dando eh, la variación de la misma componente y también cómo va variando las bases. Porque si estoy, por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí puse una esfera. Si estoy en una geometría curva, un espacio curvo, entonces no solamente cambian las componentes, ¿no? O sea, eh, sino también va cambiando la dirección en cada punto de las bases. Y por lo tanto tiene que haber una contribución de ese cambio de las bases y está dado por este término adicional, ¿no? Bueno, quería solamente hacer notar que así se define la derivada covariante, es una derivada general. Ahora, si estoy en un espacio plano, entonces los símbolos de Christoffel se hacen cero, este gamma se hace cero, y la derivada covariante coincide con la derivada parcial, la de toda la vida, ¿no? Ya, eso quería primero mencionar sobre la derivada covariante. Ahora, tengo la ecuación de la geodésica. Aquí yo voy a tener nuevamente una superficie curva, un punto, dos puntos. Entonces, a ver, si yo estuviera en un espacio plano, entonces la distancia entre dos puntos, o la menor distancia, la distancia más corta entre dos puntos va a ser una recta. ¿Está bien? Eso ya es conocido por nosotros. Entonces, ahora, si estoy en una superficie curva, eh, me pregunto lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la distancia más corta entre dos puntos? Y esa distancia o esa trayectoria, ¿no? Cuya distancia, cuya longitud es la más corta, entonces lo voy a llamar geodésica. Y la ecuación que me describe esta geodésica está dada por la ecuación número 10.
Aquí está una segunda derivada de la posición respecto a tau, un símbolo de Christoffel nuevamente, y bueno, y estas dos derivadas, ¿no? Entonces, voy a tener esta ecuación de la geodésica. ¿Está bien? A ver, a ver, me están preguntando aquí, ¿qué significa cada uno de los dos índices del vector? Uno es para indicar el elemento del vector y el otro. Supongo que se refiere a la ecuación 9. El índice mu que está arriba es un vector contravariante, ¿no? Y el índice de abajo significa que se está derivando respecto a x nu, ¿no? Sería la derivada de a mu respecto a x nu. El índice de abajo significa respecto a quién está derivando, ¿no? Y ese es el índice del x. Ya. A ver, entonces acá tengo la ecuación de la geodésica, como mencioné. Es la ecuación que describe esta trayectoria en un espacio curvo, bueno, en un espacio cualquiera, ¿no? Ya, algo interesante que quise colocar de la ecuación de la geodésica es esta, ¿no? ¿Qué sucede si yo cambio a un nuevo sistema de coordenadas primas, tal que ahora me encuentro, por ejemplo, me voy a encontrar sobre la partícula, ¿no? O sea, imagínense que acá hay una partícula que se está moviendo desde el primer punto hasta el otro punto. ¿Y qué pasa si yo me monto sobre la partícula, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy haciendo acá abajo. Estoy cambiando de sistema de coordenadas primadas, o sea, me estoy como montando, digamos, a la partícula, ¿no? Entonces, para mí, esa partícula, eh, aquí voy a anotar, ¿no? El símbolo de Christoffel va a ser 0, porque para mí, en esta región, la partícula no está acelerando, digamos, ¿no? No está teniendo, yo estoy viéndolo aquí a la partícula como un movimiento distinto, ¿no? Miren, ¿qué pasa si aquí el símbolo de Christoffel se hace 0? Entonces obtengo que esta primera derivada es igual a 0, ¿no? Esta primera derivada es igual a 0. Entonces, bueno, para no ser tan extremo, de repente no me monto sobre la partícula, pero lo acompaño. Entonces, en esta pequeña región en la que yo me estoy subiendo o acompañando a la partícula, yo voy a tener esta, ¿no? El símbolo de Christoffel para mí va a ser 0 y por lo tanto de la ecuación de la geodésica voy a tener esto, ¿no? La aceleración, digamos, la partícula es 0. ¿Está bien? Ya. Bueno, esto de aquí lo coloqué porque lo voy a usar más adelante. Ya. Tensor de curvatura de Riemann, ¿no? Este es otro concepto que se extrae de aquí, de esta parte de la geometría riemanniana. El tensor de curvatura de Riemann es un tensor de cuarto orden que nos indica la curvatura, nos caracteriza la curvatura del espacio-tiempo. Se define de esta manera, ¿no? Con símbolos de Christoffel. Ahora, miren, para dar a entender nuevamente este tensor, lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo tengo aquí un espacio-tiempo cualquiera, curvo. Entonces yo voy a tener un vector y lo voy a llevar por este camino, P1, P', lo voy a trasladar por este camino a un vector. Ahora, pero si yo al mismo vector lo traslado por el camino P sub 2 y P', entonces si yo estuviera en un espacio-tiempo plano, lo que esperaría es que en P', esos dos vectores que se han trasladado coincidan. Pero como estoy en un espacio curvo, entonces lo que voy a encontrar es que al trasladar por dos caminos distintos al mismo vector, en P' van a ser diferentes, no van a coincidir, va a haber una diferencia de esos dos vectores. Y justamente en esa diferencia, cuando se calcula esa diferencia, va a aparecer este tensor de Riemann. Entonces, el tensor de Riemann está muy relacionado con la curvatura de un espacio. O sea, nos va a decir qué tan curvado está el espacio.
si el tensor de Riemann es 0, significa que el espacio es plano. Y si el tensor de Riemann es diferente de 0, significa que hay curvatura en el espacio. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que tengo que decir, ¿no? Del tensor de curvatura por este momento. Ya, a ver. Ya, y aquí viene lo último, ¿ya? A ver, para ir terminando, sobre la desviación geodésica, ¿no? Ahorita solamente estamos tratando cosas geométricas, propiedades, conceptos que se obtienen en geometría riemanniana en un espacio-tiempo curvo. Entonces, desviación geodésica, miren. Voy a agarrar dos partículas, ¿ya? Voy a agarrar dos partículas que se van a mover en geodésicas vecinas, en geodésicas muy cercanas. Aquí está, ¿no? Esta es la imagen. Una geodésica vecina. Bueno, está exagerada acá la imagen, pero se sobreentiende que están muy cercanas. Parametrizados con tau. Ahora, la coordenada para una de ellas va a ser x mu, para una x mu, y para la otra va a ser x mu más un s, más un vector s. ¿Está bien? Entonces, para uno va a ser x mu y para otro va a ser x mu más algo adicional, ¿no? Que es s mu. Entonces, la ecuación de movimiento de ambos tienen que satisfacer, como son geodésicas, tienen que satisfacer estas dos ecuaciones, las ecuaciones de las geodésicas. Y tendría, para la primera partícula, la ecuación 13, es la ecuación de la geodésica, normal para ella, y para la otra partícula, su posición es x mu más s, y tendría la ecuación 14, ¿no? Todo más x, bueno, acá faltó el de x más s, con sus índices, y ya, entonces tendría la ecuación 14. Son las ecuaciones de la geodésica para esas dos partículas vecinas. Lo que voy a hacer aquí no lo he expresado de manera detallada porque hay varios cálculos aquí de por medio. Lo que he hecho aquí es, bueno, la derivada, distribuirla, ¿no? A cada una de ellas. Aquí lo que también he hecho es, he hecho una aproximación lineal, una aproximación, disculpen, de Taylor, claro, del símbolo de Christoffel. Y bueno, y he despreciado términos aquí cuando se van a multiplicar las derivadas, he despreciado términos de segundo orden para adelante, ¿no? Entonces, al hacer todas esas operaciones en ecuación 14, ya al operar 14, y después voy a restar ambas ecuaciones, la ecuación 13 con la 14. Entonces voy a obtener esta ecuación 15, la ecuación 15, ¿no? La derivada segunda de S respecto a tau, y está dado por estos dos símbolos de Christoffel, ¿no? Con otros términos. Ya. Ahora, aquí viene algo interesante. Voy a definir, por conveniencia, ¿ya? Voy a definir esta derivada, ¿no? Esta derivada de A respecto de tau. No lo voy a poner un nombre, solamente voy a definir así, ¿no? Como esta derivada, la derivada covariante por esta derivada de x respecto a tau. Si se dan cuenta, es como una regla en la cadena, esto que estoy definiendo. Entonces, bueno, la derivada covariante yo ya sé cómo es, lo reemplazo y opero y voy a obtener esto, ¿no? Que es lo mismo. Miren, esta derivada que estoy definiendo va a ser una derivada total de A más este término adicional, ¿no? Ya, entonces, a ver, después al final puedo discutir un poco esto. ¿Por qué? Porque en el Ruffini, que yo he seguido, la bibliografía, ellos definen esta derivada. Pero también en otros textos como el Carroll, el Wall, bueno, Wall, el invierno, no me acuerdo, creo que también, ellos de frente aplican las propiedades con las derivadas covariantes y no necesitan definir esto. ¿Ya? Pero bueno, yo sí lo estoy definiendo, creo que se entiende, yo lo entiendo bien así. Entonces define esta cantidad, esta derivada, y lo que hacen es, bueno, volver a derivar, ¿no? Con esta regla, vuelves a derivar 16 y se va a obtener toda esta expresión, ¿no? Con esta regla. Es un poco extenso, la verdad, derivar esto. Son muchas derivadas, muchos términos,
pero se va a obtener esta expresión. Entonces, en vez de A, yo le voy a dar SU, ese mu, ¿no? Que hace el vector S mu. Entonces, bueno, solamente reemplazo ese mu en vez de A. Tengo la ecuación 17, ¿no? Ya, entonces, ahora sí lo que voy a hacer es juntar esta ecuación 17 con la ecuación 15. Juntando la ecuación 17 con la 15 se obtuvo de la resta de las dos geodésicas, de las dos ecuaciones de geodésicas. Juntando eso, voy a obtener esta ecuación 18. Una ecuación muy interesante, ¿por qué? Porque cuando se hacen los cálculos, ahí justamente se va a dar la forma del tensor de Riemann que se definió al inicio, ¿no? Y se va a simplificar de esta manera, ¿no? Entonces, miren, esta ecuación es muy interesante porque me está diciendo que cómo va variando S, ¿no? ¿Y quién es S? S en realidad es la distancia, bueno, vamos a decir el vector, ¿no? Este vector como un vector de desplazamiento entre ambas geodésicas vecinas, que tanto se está alejando. Entonces, esa expresión 18 me muestra una segunda derivada respecto a tau, o sea, es una aceleración relativa de una partícula respecto a su vecina, cómo va cambiando. Y ese cambio está relacionado con el tensor de Riemann, el tensor de curvatura. Y es muy interesante porque aquí solamente estamos hablando de cosas geométricas y estamos caracterizando, ¿no? al espacio-tiempo, a la curvatura del espacio-tiempo con este tensor. Y justamente al agarrar dos geodésicas vecinas, estamos viendo que, bueno, debido a la curvatura del espacio, hay un cambio relativo de S, ¿no? Y es debido a la curvatura. Pero lo más interesante es que a esta ecuación, bueno, la vamos a llamar ecuación de desviación geodésica, lo más interesante es lo que viene, ¿no? La desviación entre geodésicas vecinas es un efecto que podemos atribuirlo a una fuerza de marea. Y ahorita vamos a ver. Supongamos ahora, vamos a darle forma a 18, vamos a darle algunos valores, algunas condiciones y vamos a tener una ecuación. Miren, supongamos que las partículas que se mueven en las dos geodésicas tienen masas iguales, m, y que las coordenadas primas, ahora vamos a cambiarlo, ¿no? a unas coordenadas primas que están cayendo libremente. Entonces, voy a obtener esto, ¿no? O sea, la derivada de x mu respecto a alfa, respecto a tau, es aproximadamente 1,00. O sea, significa que yo estoy pasándome un sistema de coordenadas donde estoy pasándome un sistema de coordenadas prima donde la partícula no tiene velocidad o prácticamente no tiene velocidad espacial, ¿no? Solamente cambia en el tiempo. ¿Está bien? Eso significa la ecuación 19. Estoy pasándome un sistema de coordenadas donde yo estoy viendo la partícula que no se está moviendo. Y otra cosa más. Vamos a suponer que S' en 0, en la componente 0, es igual a 0. Y esto significa que las aceleraciones de las partículas se comparan en tiempos iguales. ¿Está bien? Significa que las aceleraciones de las partículas se comparan en tiempos iguales. O sea, para las dos está transcurriendo el mismo tau, ¿no? Entonces, por eso es que la parte temporal, este S me indica la separación que van teniendo. ¿Está bien? Pero este S en 0 es la parte temporal. Y como estoy considerando que el tau está avanzando para las dos partículas vecinas de la misma forma, entonces no cambia, pues no hay cambio de S, es 0. Entonces ya, reemplazando estos dos términos, el 19 y S'0 igual a 0, entonces en la ecuación de la desviación geodésica, acá hay sumatorias, si reemplazo aquí, puedo obtener la ecuación 20. Esta ecuación 20, por cierto, aquí ya usé, miren, si se dan cuenta, en la izquierda ya no aparece la derivada mayúscula, esta derivada mayúscula en la izquierda.
¿Por qué? Porque como me he pasado un sistema de coordenadas, donde, a ver, donde el símbolo de Christoffel es 0, porque estoy en un sistema de coordenadas donde las velocidades que yo veo, o sea, los cuerpos están en reposo para mí, las partículas, estoy acompañando a las partículas. Entonces, para mí, estoy acompañando a las partículas que yo no veo que se mueven, entonces el símbolo de Christoffel es 0, y reemplazando en 17, todo es ese 0, y por eso es que me queda que la derivada de la izquierda coincide con su derivada ordinaria, ¿no? Que ya conocemos de siempre. Por eso es que reemplazando esos términos que mencioné, obtengo la ecuación 20. Y ya. Y bueno, entonces, en la ecuación 20, esta es una aceleración, bueno, es una aceleración relativa que aparece de dos partículas vecinas, que se mueven en geodésicas vecinas, y la fuerza asociada, entonces, a esta aceleración relativa, bueno, multiplico solamente por la masa, sería esto, ¿no? La ecuación 21. Y bueno, hasta aquí ya más o menos ya quiero ir concluyendo, porque si comparamos, ¿no?, la ecuación 8 con 21, ya podemos, no, podemos darnos cuenta, ¿no? 8 es, a ver, la ecuación 8 es esta ecuación que habíamos obtenido. Bueno, ahí el C me parece que lo han dado 1, por eso es que no aparece en la expresión que acabamos de ver, pero acá está, ¿no? La ecuación 8, miren, que habíamos visto en el caso newtoniano, y en este caso estamos obteniendo la ecuación 21, ¿no? Que es una ecuación muy similar que la ecuación 8. Entonces, ¿qué nos dice esta ecuación, no? Que la aceleración relativa entre dos geodésicas, dos partículas que están siguiendo geodésicas, nos está diciendo que está relacionado con el tensor de Riemann, ¿no? Con este tensor de Riemann. Y que bajo estas condiciones que hemos nosotros propuesto, hemos obtenido la ecuación 21, pero vemos que es la misma ecuación 8, ¿no? Entonces, yo, a ver, no sé si tengo ya. Entonces, lo que puedo decir para cerrar ya este seminario es que hay una relación, muy íntima, ¿no? Entre las fuerzas de marea en realidad, la fuerza de marea y la geometría, ¿no? O sea, si ya concebimos a la gravedad como si fuera una consecuencia, ¿no?, de un espacio-tiempo curvo, entonces no es extraño, ¿no?, para nosotros entender esto, porque en el caso newtoniano hemos visto que aparece un campo gravitacional, entonces en el campo gravitacional aparecen fuerzas de marea, estas fuerzas para sistemas acelerados, y por otro lado estamos viendo que en un espacio curvo, debido a la curvatura, aparecen aceleraciones relativas en dos geodésicas vecinas. Entonces, justamente estas fuerzas de marea que aparecen al inicio, está causado, ¿no?, por la curvatura del espacio-tiempo, y que está caracterizado por el tensor de Riemann, como se ve en la ecuación 21. Bueno, eso es lo que quería mostrar en este seminario. A ver, ahorita, antes de empezar con algunas preguntas más, solamente quería señalar estas conclusiones, ¿no? Como vimos, ¿no? Hemos revisado el principio de equivalencia. Además, hemos visto también en qué momento surgen las fuerzas de marea en el caso newtoniano. A partir de la geometría riemanniana hemos deducido la ecuación de la desviación geodésica de partículas vecinas debido a que se encuentran en espacios curvos, y hemos relacionado, ¿no?, las fuerzas de marea producidas en un campo gravitacional con el tensor de Riemann, que nos describe qué tan curvado está el espacio-tiempo, ¿no? Y bueno, algo que señalar aquí al final es que nosotros podemos calcular con estas fuerzas de marea, bueno, con una aplicación, ¿no? Se puede aplicar, como está relacionado con el tensor de curvatura, mientras más intenso sea el tensor de curvatura, o sea, más grande sea R, entonces mayor va a ser la fuerza de marea, ¿no? En el invierno, por ejemplo, hay un ejercicio, ¿no?, donde
agarran una partícula del pie de una persona que está cayendo en un agujero negro y otra partícula en su rodilla, y hayan la aceleración relativa entre las dos partículas. Entonces, es interesante porque la aceleración relativa o la fuerza relativa que está solamente multiplicada por la masa, la fuerza es inmensa, ¿no? La fuerza de marea para una persona que está cayendo en un agujero negro. Es inmensa, entonces los despedazarían, ¿no? A las personas y los alargarían mucho, ¿no? Otra cosa también que señalar es que aquí R no está expresado de forma explícita. O sea, bueno, esto es un poquito de repente más avanzado. El R depende de qué métrica use, en qué espacio-tiempo esté. Si estuviera en el espacio-tiempo de Schwarzschild, yo coloco el R de Schwarzschild, ¿no? Bueno, calculo los R para la métrica de Schwarzschild y calcularía las fuerzas de marea en el caso de Schwarzschild. Pero, ¿qué pasa si yo estoy, por ejemplo, en un espacio-tiempo de Kerr o en un espacio-tiempo de un agujero negro cargado? Entonces voy a obtener un valor determinado para R y se puede calcular las fuerzas de marea también. Por ejemplo, para un agujero negro que rota, ¿no? Y un cuerpo o planetas que se encuentran alrededor de él, ¿no? Y cómo son despedazados por las fuerzas de marea. Eso lo vi en un paper hace poco. Hacen cálculos en agujeros negros cargados, ¿no? Colocan de manera explícita cómo son las fuerzas de marea. Me parece interesante mencionarlo. Bueno, eso sería todo. Espero que, bueno, acá está un poco de la bibliografía que he usado. El Ruffini, el Inverno, el Carroll, ahí hay también otras deducciones de la desviación geodésica, el igual solamente lo revisé nada más para ver que todo esté en orden. Acá está el paper del experimento de Edwards, ¿no? Que por cierto, este experimento, él murió en el 1919, y este paper se publicó en 1922. O sea, lo publicaron Pekar y Fekete, ¿no? Después de la muerte de Edwards. Es un paper donde se muestra con mayor precisión, ¿no? La diferencia entre la masa inercial y gravitacional. Y este paper que me pareció muy interesante, yo creo que fácilmente se puede discutir este paper por bastantes personas, porque aquí inclusive mencionan, ¿no? No están de acuerdo con Einstein acerca de su principio de equivalencia, ¿no? Y hacen más críticas, ¿no? Al principio de equivalencia como se fue planteando al inicio. Bueno, eso sería todo.